Buenas, a mí me correspondió el escenario número 4. El escenario número 4 nos habla sobre el proteccionismo paralizante. El proteccionismo paralizante se basa en muchas cosas, entre esas está los países que generan fronteras en busca de proteger los recursos económicos de cada país. ¿Por qué hablamos de un proteccionismo paralizante? Porque al ellos intentar proteger los recursos económicos o los bienes o materias primas con las que cuenta X o Y país, van a generar unos muros y estos muros nos van a traer otras consecuencias de las que hablaremos a continuación. También nos van a generar unos recursos exóticos. ¿Qué son los recursos exóticos? Los recursos exóticos son aquellos recursos con los que no cuenta el país. Ejemplo, Colombia. Un recurso exótico para Colombia viene siendo el petróleo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos una cantidad mínima de petróleo, no lo poseemos en gran cantidad. Y al no poseerlo en gran cantidad y al existir estas fronteras, para nosotros va a ser algo exótico que tengamos petróleo o que nos llegue un petróleo. También el proteccionismo paralizante nos vincula mucho con lo que es la globalización. ¿Por qué hablamos de que se va a disminuir la globalización? Porque al existir los muros o fronteras, como ya lo venimos hablando, nos va a acarrear problemas de transporte. ¿Por qué decimos que problemas de transporte? Porque siempre que vayamos a hablar de globalización tiene que ir vinculado tanto con el transporte como con la comunicación como con las investigaciones. En cuanto al transporte, ya no nos será posible viajar de un país a otro con tanta facilidad como lo venimos haciendo actualmente. Y al ya no venirlo haciendo, al ya no poderlo hacer con tal facilidad, también nos va a disminuir la comunicación, pues ya no podemos comunicarnos con los parientes o familiares que tengamos en el exterior. ¿Por qué hablamos de que se va a acarrear un problema en cuanto a las investigaciones? Porque si bien sabemos que una investigación no se lleva en un solo lugar, por ejemplo, una investigación empieza en Estados Unidos, pero esa información esos descubrimientos que van haciendo en Estados Unidos pueden ayudar a la misma investigación que se está llevando a cabo en el Ecuador. Entonces esta información ya no será pasable, ya no se podrá pasar del país de Estados Unidos a Ecuador con tal facilidad. Por tanto, las investigaciones van a ser muchísimo más difíciles. ¿Por qué? Porque no van a tener la misma cantidad de investigadores en una sola cosa, como se venía haciendo actualmente. Actualmente se investigaba, por ejemplo, la vacuna contra una enfermedad tanto en Estados Unidos como en Ecuador como en Japón. Entonces la información que iba surgiendo se iba entrelazando y así llegaban a la vacuna más rápidamente. También vemos un grave problema en lo que es la economía. ¿Por qué? Porque al haber recursos exóticos también se va a presentar que como es una economía cerrada, el país va a estar cerrado en sí mismo, va a llegar a que va a tener unos recursos escasos. Estos recursos escasos se dan por lo mismo, porque no va a existir ni importación ni exportación, por tanto los costos van a ser elevados, pues los recursos con los que se fabricaba un computador van a ser más costosos porque van a tender a escasearse. Los aranceles van a ser muchísimo más altos, es decir, que eso nos va a acarrear un problema en las importaciones como en las exportaciones, pues si nosotros vamos a llevar nuestro producto a otro país y los aranceles son muy altos, el costo con el cual debemos venderlo en ese otro país también va a ser alto. De igual forma con las importaciones, si un país llega a traernos producto acá, nosotros vamos a cobrar aranceles altos y al cobrar aranceles altos también nos va a llevar a que el producto que se venda acá, bien sea de primera necesidad, de segunda o de la necesidad que sea de un costo elevado. He aquí donde viene la necesidad de aparecer el ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, nuestro mundo se está agotando y el medio ambiente junto a él. Entonces, al haber recursos escasos, nosotros como ingenieros industriales debemos enfocarnos mucho en cuidar el medio ambiente. Y al cuidar el medio ambiente tenemos que hablar automáticamente de reciclaje. ¿Por qué hablar de reciclaje? Porque los recursos van a escasearse y al escasearse los recursos debemos aprovechar aquellos productos que ya hayan sido sacados del mercado y tratar de sacar mayor provecho a los productos con los que fueron fabricados. Es aquí donde entra el papel de la logística. La logística debe encontrar unos bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mesa de madera se fabrica con madera, con plástico y otros materiales.
los materiales van a tender a escasearse, por tanto no se van a encontrar en igual cantidad. Entonces, la cantidad de madera que necesitamos para fabricar un mueble de cierto tamaño ya no se va a encontrar. Entonces, ahí es donde debemos encontrar bienes sustitutos, bienes que sustituyan la materia prima, o en este caso, como ya lo hablamos anteriormente, tenemos que hablar de un reciclaje. También se va a ver en cuanto a los procesos, pues en una cadena de suministros, si necesitábamos madera, debemos encontrar un bien sustituto. Por tanto, ese bien sustituto nos va a modificar el proceso, pues no es lo mismo trabajar con plástico que trabajar con madera. Entonces, en el proceso debemos ser lo más eficientes posible. ¿Por qué hablamos de eficiencia? Porque al encontrarnos con recursos escasos, al encontrarnos con esa gran problemática de recursos escasos, también debemos aprovechar los recursos con los que contamos. Entonces, ahí es donde entra la eficiencia. Muchísimas gracias. Esto ha sido el cuarto escenario.